Bien, vamos a abordar un tema muy importante, también ha sido un tema muy controversial, pero tenemos las escrituras y tenemos la guianza de Dios para hacernos saber las cosas. Y hemos titulado este tema es Jesucristo, parte de un Dios trino. Gloria a Dios. Ya que acaso Jesús, la voz de los cielos, del Espíritu Santo, ¿acaso eso significa que sean tres? Y bueno, vamos a considerar la palabra de Dios. En realidad hemos dicho y lo confirmamos una vez más, la palabra Trinidad, hermano, no existe en la Biblia, no la encontramos, ¿sí? Es una deducción, es una enseñanza que han interpretado acerca de Dios, y no de ahora, sino desde el Concilio de Nicea, al cual convocó el emperador Constantino en el año 325. Desde ahí se instituyó como dogma oficial la doctrina de la Trinidad. Entonces de ahí realmente proviene, desde la conclusión que sacaron estos teólogos, repito, convocados por el emperador Constantino en el año 325 de nuestra era. Pero vamos a ver, hermanos, a la luz de las Escrituras, y vamos a partir de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 17, en el nombre del Señor Jesucristo. Sea Dios glorificado. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Y vamos a ver este evento conocido también como la transfiguración. Dice ahí la palabra de Dios: y después de 6 días Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oí. Gloria a Dios. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Y entonces Jesús, llegando, les tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Tome su lugar, alabando, glorificando el nombre del Señor. Esta es, hermano, la transfiguración, conocida de esa manera. ¿Qué propósito tuvo, hermano, la transfiguración? Hay quien interpreta en este acontecimiento que ahí apareció la voz del Padre hablando desde los cielos, aunque no dice así, pero bueno, alguien interpreta que el Padre desde los cielos estaba hablando y que ahí estaba
el Hijo, que evidentemente pues ahí nos habla, por lo menos en ese pasaje, de una dualidad. Pero ¿qué propósito, hermano, tuvo este acontecimiento? Vamos a ver, hermanos, en primer lugar el versículo 9, de ahí mismo donde estamos leyendo. Dice en el nombre del Señor Jesús: y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie, ¿qué cosa, hermano? La visión. Entonces, ¿qué fue aquello, hermano? Una visión. Una visión. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Fue una visión. No fue que en ese momento el Señor se haya transformado literalmente como lo fue y como lo hizo en la resurrección, sino que fue una visión. No fue tampoco que Elías y Moisés hayan resucitado, sino que fue una visión. Amén. Ahora, ¿por qué esto? ¿Qué propósito tuvo aquel acontecimiento? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer ahí el versículo 16 en el nombre del Señor Jesús. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas. Por cierto, hermano, fábulas es algo fabuloso, es algo que no es real. Por eso aquí el contexto, hablando de que no fue una fábula, dice: no siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. También aprovecho para decirles que cuando nos refiramos al Señor Jesús o a las cosas de Dios, evitemos esa palabra fascinante. El Señor Jesucristo, dicen algunos, es fascinante. O esta escritura, este pasaje es fascinante. El apóstol Pablo usa esa palabra fascinante cuando habla a los Gálatas y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y si usted busca esa palabra fascinó o fascinante, viene de engaño. Fascinante es un sinónimo de engañoso. Así es que seamos sabios, hermano, en usar las palabras correctas. No podemos decir entonces que Dios o que un pasaje de la Escritura es fascinante, porque con ello estamos diciendo que es engañoso. Amén. Tampoco que es fabuloso, porque con ello estamos diciendo que es algo no real. Bien, y aquí el apóstol Pedro, al escribir esta carta, este pasaje, sin duda por el contexto se refiere a aquella experiencia que tuvieron con el Señor Jesús en aquel monte, en aquel acontecimiento llamado la transfiguración, que como ya vimos, en realidad fue una visión. Pero hablando de esa experiencia, dice que no fue siguiendo fábulas. No hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos
visto su majestad. Quiere decir que aquel acontecimiento es y fue una representación de lo que será el Señor Jesucristo en su majestad, en su segunda venida. Versículo 17. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. No dice esta voz enviada desde el cielo, sino simplemente dice esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él. ¿En dónde, hermano? En el Monte Santo, precisamente el lugar donde estaban, hermano, en Mateo capítulo 17. Entonces, ¿por qué sucedió aquella visión, hermano? Fue para representar y manifestar de esa forma cómo será el Señor o la majestad del Señor Jesús en su segunda venida. Ahora, ¿por qué Moisés y Elías? Moisés, hermano, representa a la ley. Elías, ¿quién fue el profeta Elías? Ya lo dije, un profeta representa a los profetas. Y vamos a ver, hermanos, que la ley, es decir, Moisés y los profetas, testifican acerca de nuestro Señor Jesucristo. El estar ahí en esa visión, Moisés y Elías, es que la ley y los profetas también testifican acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos algunos pasajes, quizás no tengamos tiempo para verlos todos, pero sí los puede anotar. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice: esta es la ley y los profetas. Mateo 11, 13 dice: todos los profetas y la ley hasta Juan. Ahí está hablando de los profetas y la ley. Repito, la ley representando a Moisés y los profetas siendo representados por Elías. Mateo 22, 40 dice: de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Otra vez, Moisés y Elías, la ley y los profetas. Lucas capítulo 16, versículo 29 y 31. Abraham dijo a aquel rico: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos, porque Moisés y los profetas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer una escritura ahí en Lucas capítulo 24, esa sí la vamos a leer. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a ver ahí el versículo 25 al 27, en el nombre de Jesucristo. El Señor intercepta a dos discípulos que iban camino a Emaús. Y miren lo que acontece, versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras, ¿qué cosa, hermano? Lo que de él decían. ¿De quién él? Del Señor Jesús. Todos los profetas,
repito, los profetas representados por Elías, y ahí dice Moisés. El mismo Señor Jesucristo les declaraba a aquellos discípulos que iban camino a Emaús por todas las escrituras, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, lo que de él decía. Moisés y los profetas testificando de nuestro Señor Jesús. Bien, también puede anotar Hechos 24:14, cuando Pablo dice: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Los discípulos testificaban y su fe estaba fundada en creer no solamente en las cartas que se escribían en aquel entonces, que todavía no estaban completadas. Si sabes de eso, ¿verdad? El Nuevo Testamento aún no estaba completado, pero su fe, hermano, de los discípulos era creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Otra vez, la ley representada por Moisés y los profetas representados por Elías. Hechos 26:22 dice también: no diciendo nada fuera de Moisés y los profetas. Su predicación era: no diciendo nada fuera de Moisés y los profetas. Hechos 28:23 dice: persuadiéndoles por la ley de Moisés y los profetas. Su manera de predicar y de testificar era a través de la ley de Moisés y los profetas. Romanos 3:21 dice: la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Entonces, no es casualidad que allí estuvieran en esa visión Elías y Moisés, porque Jesús fue testificado, hermano, por toda la ley y los profetas, por Moisés y los profetas. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y a la vez, hermano, este acontecimiento era para dar a conocer cómo será la segunda venida del Señor Jesús en su majestad, en cómo el Señor viene con majestad grande. Por eso dijo el apóstol Pedro: no hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos la razón del por qué esta visión y por qué con Moisés y con Elías. Amén. Pero ahora, hermanos, vamos a ver Mateo capítulo 3, donde tenemos otra vez la voz de los cielos, el Espíritu Santo vagando como paloma, y obviamente el Señor Jesús siendo bautizado. Y esto no fue una visión, esto fue algo que sucedió realmente. Y es una cita, es un pasaje que muchos usan para justificar o enseñar un Dios trino o un Dios de tres personas. La Trinidad dice en su definición: tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y cuando les preguntan, pues ¿cómo está eso? Por fin, tres personas distintas. ¿Y cómo está eso que a la vez un solo Dios verdadero? ¿Cómo lo explica? Bueno, una vez yo inquirí sobre ello y me platicaron que una experiencia de San Agustín que él quería entender ese misterio y que empezó a cavar un agujero en la orilla de la playa, en la arena, y se volvía a llenar de agua y volvía a sacar el agua y se volvía a llenar de agua,
y que la voz de Dios te dijo, así como nunca podrás terminar de sacar el agua de ese agujero o de ese hoyo, así nunca podrás entender el misterio de la Trinidad. Pues ya se quedaron o se quedan con eso. San Patricio, un santo muy famoso en toda Europa, él declaró la Trinidad como un trébol, imagínense, una hoja de trébol, no sé si haya visto. Así es la Trinidad, tres en uno, tres separados a la vez, tres personas distintas, pero que vienen de uno. Son entendimientos, filosofías dadas por hombres, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia, repito, no usa la palabra Trinidad, tampoco dice que sean tres personas, solamente habla de una persona, Jesús, y mucho menos que diga que son distintas. No encontramos eso bíblicamente. Eso fue bajo un concepto, bajo un argumento o bajo una teología que se constituyó, como ya dije, en el año 325 en el concilio de Nicea, un concilio convocado por el emperador Constantino. Pero vamos a ir, hermano, a Mateo capítulo 3, en el nombre del Señor Jesús. Vamos precisamente a usar estas escrituras que se usan para fundamentar una supuesta Trinidad. Versículo 13 al 17. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía. No dice que descendía una paloma, sino que descendía como paloma, y venía sobre él. He aquí una voz, no dice desde los cielos, sino que dice una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y es ahí donde alguien dice: ahí están los tres. Muy bien, sin embargo, hermano, vamos a analizar esto. Primero, ¿por qué sucedió este acontecimiento de esta manera? ¿Y por qué esta voz, hermano, de los cielos testificando: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento? Juan capítulo 1, Evangelio según Juan capítulo 1. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Versículo 29 al 34, vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermano? Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua o con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, ahí está: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, no que era una paloma, sino como, a manera de comparación, descendía como paloma y reposó sobre él. ¿Sobre quién él? Sobre Jesús.
Versículo 33. Y yo no le conocía. ¿A quién no conocía? A Jesús. Mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le vi y he dado, ¿qué cosa, hermano? Testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y está, aquel acontecimiento sucedió para que Juan el Bautista reconociera y diera testimonio de Jesús. Esa era la señal para que Juan, hermano, pudiera darlo a conocer entre las gentes. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, Jesucristo, hermano, Dios, ¿habrá algo imposible para Dios que Él estuviera en Jesús? Porque ¿qué dice Colosenses 2:9? Hablando de Jesús, dice: porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Segunda a los Corintios 5, por el versículo 19, dice que ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios en Cristo. En Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Pero ¿será acaso que Dios está limitado a un espacio? ¿Será acaso que Dios no podía hacer oír esa voz, el mismo Dios? No la voz desde los cielos, sino la voz de los cielos para dar testimonio de Jesús. Por supuesto que sí, porque una de las cualidades de Dios es que Él es omnipresente. ¿O acaso sería difícil para Dios mostrar esa señal del Espíritu Santo descendiendo como paloma? No. Lo mismo, hermano, el Señor en su omnipresencia, Él se manifiesta aquí como se manifiesta al otro lado del mundo. El Señor no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Él es omnipresente. Y como tal, ¿qué problema era para Dios manifestarse en tres formas diferentes? Ninguno. Y además aquel acontecimiento sucedió precisamente para que Juan el Bautista lo reconociera y diera testimonio que él era el Hijo de Dios. Ya hemos dicho que el Hijo de Dios es un título de la divinidad. No es, hermano, que Jesús sea un hijo como lo es usted de su Padre. Y hemos hecho alusión a algunos que dicen de que son dos, un Dios grande y un Dios pequeño, y tocan las puertas y le preguntan a la gente: a ver, usted es el padre de esta familia, ¿verdad? Y aquel es su hijo. Y dice el padre: sí. ¿Acaso ustedes son uno? ¿Acaso ustedes son el mismo? Pues la gente la meten en ese cuestionamiento y dicen: no, pues no. Y ahí empieza la doctrina a decirle de esa misma manera cómo Jesús como hijo va a ser igual al Padre. Pero, hermano, es un tanto es una aberración terrible hacer tal comparación, pues Dios no es hombre, Dios es espíritu. Y en tal comparación entonces hablaríamos de un matrimonio en el cielo, la esposa y los hijos, o el hijo. Dios nos libre de aceptar semejante aberración o semejante error. Dios no es hombre, hermano, como nosotros, ni hijo del hombre. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Bien. Pero vamos a ver, hermano, cómo la Biblia habla de Jesucristo aún como omnipresente. ¿Sí? Óigalo bien, de Jesucristo. Evangelio según Juan, ahí donde estamos, ahí mismo en el capítulo 1. Ahí nos quedamos, más que me moví a otra página. Versículo 48. Amén. Dice ahí la palabra de Dios. Dícele Natanael: ¿de dónde me conoces?, le dijo a Jesús. Respondió Jesús y díjole: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué dice, hermano? Te vi. Óigalo bien, hermano, no dice supe. No dice literalmente te vi. Jesucristo pudo estar ahí entonces, hermano. Y pudo estar acá a la vez. Sí, hermano, porque Jesucristo es Dios. Y como Dios, hermano, Él es omnipresente, y ahí vemos una muestra de que Jesús, hermano, le dijo a Natanael: antes que Felipe te llamara, cuando estabas allá en otro lugar, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces eso nos habla de la omnipresencia del Señor. Y en el versículo 49 respondió Natanael y díjole: Rabí. Al descubrir esto, que Él es omnipresente, oiga, escuche, hermano, vea la reacción de Natanael. ¿Qué dijo? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. El Rey de Israel. Y le dijo el Señor, respondió Jesús y díjole: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Como el Señor Jesús, hermano, como Dios es omnipresente. Él puede estar en diferentes lugares y en diferentes formas. Él no está limitado, hermano, solamente a un espacio o a un cuerpo. Gloria a Dios. Ahí mismo en Juan capítulo 11. Gloria a Dios, aleluya. Leemos el versículo 3. Gloria al nombre del Señor Jesús. Enviaron pues sus hermanas a él, o sea, a Jesús, diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como yo pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Bien, pero más adelante, vea lo que dice el versículo 11. Sigue diciendo ahí la escritura. Dicho esto, díceles después: Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. ¿Cómo supo que Lázaro dormía, hermano, y se refería a la muerte? Porque el versículo 12 dice: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará, es decir, estará bien. Versículo 13, mas esto decía Jesús, ¿de qué cosa, hermano? De la muerte de él. ¿De cuál él? De Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto. Lázaro es muerto. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo supo, hermano, el Señor Jesús que Lázaro estaba muerto? No solamente su omnisciencia,
que lo sabe todo, sino también su omnipresencia. Y como omnipresente, hermano, él pudo saber claramente: Lázaro, nuestro amigo, duerme, refiriéndose a que Lázaro estaba muerto. Y bueno, ya sabemos el final de esta historia, cómo el Señor llegó, sí, a tiempo, aunque las hermanas de Lázaro lo dudaron, dijeron: ¿verdad, maestro, si hubieras estado a tiempo, si hubieras llegado a tiempo? Hasta ciertamente como que le hicieron cierto reclamo, ¿verdad? Pero allá te entretuviste, pero en realidad el Señor llegó a tiempo. Gloria a Dios para manifestar, hermano, su gloria en la vida de Lázaro. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces no nos olvidemos, hermano, que una de las características del Señor es su omnipresencia. Jeremías capítulo 23, libro del profeta Jeremías, capítulo 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la escritura, hermano, en el versículo 23, desde el 23 dice: ¿yo soy Dios o soy yo Dios de poco acá? Dice el Señor, y no Dios de mucho, La versión 60 parece que dice algo así como: ¿soy yo Dios de cerca solamente y no también de lejos? Versículo 24: ¿ocultaráse alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No hincho o no lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? El Señor, hermano, lo llena todo. Todo. Y al llenarlo todo, hermano, no está limitado a manifestarse en diferentes formas, como lo hizo en aquel pasaje de Mateo 3, donde leímos 13 al 17. Seguimos considerando, hermano, la palabra de Dios ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 8, un pasaje muy conocido. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Una vez que Salomón hubo construido aquel templo tan majestuoso, dijo estas palabras, versículo 27: empero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos, y luego habla en plural, los cielos de los cielos no te pueden, ¿qué cosa, hermano? No te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Los cielos de los cielos no te pueden contener, es decir, no te pueden tener adentro, porque como dice en el libro de Job acerca de Dios, mire lo que dice ahí el libro de Job. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 11, versículo 7. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? Pregunta. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? ¿Quién es más alto que los cielos, hermano? El Señor, Dios. Y eso, hermano, que los cielos son para nosotros inmensamente grandes. Hablamos de que para solamente recorrer nuestra galaxia, hermano, de orilla a orilla, y que hay millones de galaxias, y eso solamente en lo que conocemos como el cosmos, y que en la Biblia, hermano, en realidad se conoce como el segundo cielo. Pues para recorrer, hermano, nuestra galaxia se tomarían 200,000 años luz. Es decir,
200,000 años corriendo a la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, durante 2,000 años, hermano. Nada más una galaxia, hermano, entre millones que hay. ¿Se da cuenta, hermano, la grandeza de Dios? Gloria a Dios. Inmenso nuestro Dios. Gloria a Dios. Para que se den una idea de la velocidad, pues un avión corre como a 1,000 kilómetros por hora. Las naves espaciales alcanzan cerca de 30,000 kilómetros por hora. Pero imagínense, no 30,000, sino 300,000 kilómetros en un segundo. Y así viajar a esa velocidad por 200,000 años. Pues con razón, el hermano que compuso el canto que dice que es el hombre de mi Señor. Gloria a Dios. Se vio, o nos vio, hermano, pequeñitos ante la grandeza e inmensidad de Dios. Es más alto que los cielos, más profundo que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Bendito el nombre de Jesucristo. Salmo 139. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Alabado sea el Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermano? Salmo 139, dice aquí el versículo 3. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto ¿en dónde? En todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Detrás, delante y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad, alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, otra vez en plural, porque hay un primero, segundo cielos, que es donde están los astros, y el tercer cielo, donde está el paraíso de Dios. Ese lugar, hermano, que no vemos ni con el más capaz telescopio, no es posible verlo. Entonces, hermano, el Señor dice aquí que su espíritu, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el abismo hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Qué maravilloso, hermano, es nuestro Dios. Él habita, hermano, como dice Isaías 57, en la altura, y con el santo también. Así dice otra versión, no sé si es la versión 60, 57, 15. La antigua dice: yo habito en la altura y la santidad. ¿Cómo dice la versión 60? Igual. Yo habito en la altura, y dice otra versión, y con el santo. Es lo mismo. Gloria a Dios. El alto y sublime Dios. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y con el santo y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar
purificar el corazón de los quebrantados. Si Dios, hermano, habita en la altura y en la santidad, hermano, en lo alto, en el tercer cielo, y aún así también habita, hermano, con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos 17. Hechos 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la Escritura en el versículo 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios y en alguna manera palpándole hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28, porque en él, ¿qué, hermano? En él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. En él vivimos, en él nos movemos y somos. Bendito el nombre de Jesucristo. De Dios. Jesucristo, hermano, es Dios. Y no lo digo yo, ya lo hemos visto. Romanos 9:5 dice: cuyos son los padres, de los cuales es Jesucristo, cuyos son los patriarcas, de los cuales es Jesucristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. También lo testifica, hermano, claramente el apóstol Juan en su primera carta, cuando dice en el capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo testifica Pablo, lo testifica Juan, lo testifica también Pedro, cuando dice en 2 de Pedro 1:1, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y así, hermano, pudiéramos ver muchos pasajes. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios. Ahí, por si alguien lo quiere ver como el Dios pequeño, nada de eso. Ahí dice el gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Y Él, como Dios, hermano, también es omnipresente. Mateo 18, un texto muy conocido. Vamos a Mateo 18, versículo 20. El Señor Jesús dijo ahí: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, donde quiera que están 2 o 3, hermanos, y claramente refiriéndose al contexto que ahí dice de aquellos que se convinieren. Ahí donde están 2 o 3, no importa si es a la misma vez y si es en diferentes lugares, el Señor, hermano, dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, no dijo allí estaré, sino que dijo, hermano, allí estoy. ¿De qué nos habla eso, hermano? Del Señor Jesús como omnipresente. Ahí lo está diciendo: allí estoy. En donde quiera que se convinieren o estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy. Si es aquí en México, si es en Estados Unidos, si es en China,
Y si es en el mismo tiempo, no importa, donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Alabamos el nombre de Jesucristo. El Señor, hermano, está en todas partes. Aleluya. El Señor, hermano, es omnipresente. Bendito el nombre de Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 13, dice ahí la palabra de Dios: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita ¿en dónde, hermano? En luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Él habita en luz inaccesible. Y así en su esencia, como Dios Espíritu, hermano, dice el texto, a quien ninguno de los hombres ha visto, y no porque esté en un cuarto privado y que le cierren el paso a los ángeles, que digan, momento, aquí no puedes entrar, es privado. No se refiere a eso, hermano, por favor. Se refiere a que simplemente no es posible verlo, porque Él es más alto que los cielos, más profundo que el Seol. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Sin embargo, hermano, Él también estaba en Cristo reconciliando al mundo, porque en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad o de la deidad corporalmente, es decir, en ese cuerpo toda la plenitud, sin faltar nada, toda la plenitud. Por eso es que Colosenses 2:10 dice, y en Él estáis completos. ¿Qué le falta si tiene a Jesucristo solamente, hermano? Alguien dice, es que esos son los del solo Jesús. Les falta el Padre y les falta el Espíritu. Pero según la Biblia, hermano, ¿qué le falta si tiene solo a Jesús? ¿Qué le falta si tiene solamente al Señor Jesucristo? Nada. En Él estamos completos. Colosenses 2:10 lo dice, y en Él estáis completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En Él no nos falta nada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pues Dios, que habita en luz inaccesible, hermano, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, pues es lo mismo, hermano, que dice Juan capítulo 1. Vamos ahí a Juan capítulo 1, versículo 14. En el nombre del Señor Jesús dice, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está otra vez su omnipresencia, hermano, estando en diferentes lugares, en todas partes, hermano, y habitó entre nosotros. El verbo, que según el versículo 1 es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sigue diciendo el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia por gracia, de su plenitud. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A
Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué dice, hermano? Él le ha dado a conocer. Solamente hasta ahí, hasta entonces, se dio a conocer Dios, hermano. Dios, el que habita en luz inaccesible y que nadie había podido ver. Allá dice ninguno de los hombres, pero aquí dice en forma general, nadie le vio jamás, ni siquiera ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines, nadie le vio jamás. Por eso 1 Timoteo 3:16 dice que cuando Dios se manifestó en carne, fue visto de los ángeles. 1 Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios, óigalo bien, Dios con toda la D mayúscula, Dios ha sido manifestado. Manifestado es darse a conocer. Dios ha sido dado a conocer, ¿cómo, hermano? En carne, en aquel cuerpo de Jesús, hermano. Ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu. ¿Y qué más, hermano? Ha sido visto de los ángeles. ¿Quién? Dios manifestándose en carne, fue visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Bendito el nombre de Jesucristo. Desde ahí, hermano, hasta entonces y desde ahí en adelante es visto de los ángeles. Por eso Mateo capítulo 4, miren lo que dice Mateo 4, versículo 11. Dice ahí la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. El diablo entonces le dejó, después de haberlo tentado por 3 veces, en ese monte llamado de la tentación. El diablo entonces le dejó y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Llegaron y le servían ¿a quién, hermano? Al Señor Jesús. Juan capítulo 1, volviendo a Juan. Juan, Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 51. Dice aquí la palabra de Dios. Dice: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Ahí está, repito, Hijo del Hombre es la forma en que el Señor Jesús se llamaba a sí mismo. Dios manifestado en carne, y ahora es visto de los ángeles, y cuando aparezca por segunda vez también nosotros le veremos como Él es. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, y luego dice, y le veremos como Él es, tal como Él es. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, para Dios, hermano, para Jesucristo, no es nada imposible. Él es, hermano, como Dios también, omnipresente. Por eso le dijo a Natanael, antes que vinieses, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Ahí estaba el Señor viéndolo. Por eso es que Él dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy. Gloria al Señor, aleluya. No lo pone en duda, no dice, allí estaré primero con unos y luego con otros. No, allí estoy en medio de ellos. Entonces, para Dios, hermano, no fue nada difícil estar en Jesús, manifestar aquella señal para que Juan el Bautista lo conociera, del Espíritu Santo descendiendo como paloma, y de que se oyera esa voz, hermano,
así como se oye la voz desde los cielos aquí, y se oye en Estados Unidos, y se oye en Rusia, y se oye en diferentes lugares del mundo, hermano. Gloria a Gloria a Dios. Así Dios, hermano, se oyó la voz de los cielos. La misma que estamos citando ahora, la voz de los cielos. Amén. 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 Alabamos y bendecimos el nombre del Señor Jesús.